Bien, sean bienvenidos todas las personitas que nos ven a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la plataforma roja, en donde subimos todos estos live de manera completa para quien no haya podido estar o quiera ir a ver nuevamente el live para poder entender algo, ¿no? Algo que hablamos o pues vio alguna concordancia o pues así. Quien vaya a ver la repetición en la plataforma roja. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 4 versículo 17, recordando que ayer se leyó el versículo 16. Bien, Génesis 4:17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bien. Aquí hay algo muy importante, el cual menciona la palabra y conoció Caín a su mujer. Sabemos que ¿qué significa conocer de manera literal? Pues habla sobre que Caín y su mujer tuvieron relaciones, ¿no? Para poder engendrar un hijo. Y pues habla de Enoc, ¿no? Pero no es el Enoc el cual viene a través de la genealogía de ¿cómo les podría decir? De nuestro Señor Jesucristo. Porque si sabemos, históricamente, nuestro Señor Jesucristo vino por parte de la simiente de Abraham. Podemos saber que Abraham es hijo de tal, pero siempre y cuando vemos que Caín es como que otra parte, ¿no? Otra parte la cual no agradó a Dios. Bien, entonces, ¿pero qué significa conocer? Bueno, y Enoc sabemos desde Génesis 5. Génesis 5... me parece, sí. Es hijo de Jared, Enoc. El otro Enoc, no el Enoc de Caín, sino el Enoc de Jared. El cual siguió, pues, ¿cómo les podría decir? La descendencia de Set, ¿no? Podríamos decir. Bien. Entonces, pero espiritualmente, ¿qué significa conocer? Si nosotros nos vamos a buscar la palabra a través de lo que estamos viendo aquí, vamos a buscar qué significa. Bueno, no qué significa, sino a qué se refiere. Esto claramente lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. ¿Qué es lo que dice? Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Repitamos nuevamente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo digamos en una manera en la que, pues, sabemos que el hablado de ese entonces, pues, era más como un poquito raro. A veces algunas personas no les entienden. Lo digamos de esta manera: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Ahí suena a conoceré la verdad, y la verdad me hará libre. ¿La verdad de qué? Bien, sigamos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí podemos ver que los judíos, quienes habían creído en nuestro Señor Jesucristo, menciona: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos entendieron que cuando nuestro Señor Jesucristo les menciona que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ellos entendieron: son esclavos porque no conocen la verdad. Pero ellos responden: linaje de Abraham somos y no hemos sido esclavos de nadie. Sigamos leyendo, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? Se refiere: cuando conozcas la verdad te hará libre de el pecado. ¿Por qué? Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En ese punto, si nosotros preguntásemos abiertamente: ¿tú eres pecador? ¿Cuál sería tu respuesta?
La respuesta, por obviedad, la más común que dan todas las personas: todos somos pecadores. ¿Quién no va a pecar? Pero esa no fue la pregunta. La pregunta fue: ¿tú eres pecador? Se refiere a una pregunta directa, la cual las personas se invaden y dicen: puede haber a alguien más pecador que yo, por lo tanto, o si yo soy el más pecador, por lo tanto voy a englobar a todos para que, viéndome así, nos veamos así. Yo tapado porque hay mucha maldad, ¿no? Es lo que menciona. Sigamos leyendo. Dice, y él no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Quién es el Hijo? Aquí hay algo muy importante que hay que mencionar. Ese Hijo que queda para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bien, volvamos nuevamente así como estábamos leyendo. Si el Hijo los librara, van a ser verdaderamente libres. Y uno se pone a pensar, si el Hijo nos hiciera libre, nos librara, seremos verdaderamente libres. Y menciona la palabra: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿de qué te hace libre? Te hace libre del pecado. Oye, pero eso yo ya lo leí, ¿no? Yo ya leí que, por ejemplo, Juan 1:29 menciona: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo en eso, pero todavía hago pecado. O sea, como que hay algo aquí que te dice, eso está contradictorio. O sea, yo veo maldad, yo veo con mis ojos que todavía hay demasiada maldad. ¿Cómo es que Jesucristo vino a limpiarnos de pecado? Pero si yo lo veo. Bien, sabemos por parte de la palabra que nos menciona: por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a toda la humanidad, ¿no? Nos menciona la palabra que hay un pecado el cual hizo haber destituido de la gloria de Dios. Pregunta: ¿usted es pastor? No, Pantera. Soy cristiano, seguidor de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere? Si sabemos que la palabra nos dice que por un solo hombre entró el pecado, entonces lo que yo haga después no importa, porque el pecado ya está. Eso quiere decir, como lo que dice Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ser pecador es de nacimiento. No es por cosas que tú hagas. ¿Por qué? El común de las personas dicen: es que yo soy bueno, es que yo sí hago buenas cosas. O por el contrario, puede haber un corazón más que se dice: todos somos pecadores. Aquí está la punta de lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es lo que dice el común de las personas. Yo soy pecador, dice Pantera. Ok. Si te puedes quedar a escuchar, Pantera, súper bien. Porque estoy explicando el por qué dicen eso esas personas, ¿no? O bueno, ¿por qué lo dices? Bien. Algo muy común de las personas que dicen que aún son pecadoras, pues es porque dicen: es que si yo hago maldad, estoy pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque yo sé y conozco por ahí a lo lejos, yo no sé exactamente los 10 mandamientos, pero sé que si codicio, o sea, que si yo veo algo y no lo tengo, pero lo quiero, estoy codiciando. Menciona uno: no darás falso testimonio a tu hermano. Eso quiere decir no ser mentiroso. Ay, yo he dicho muchas mentiras, por lo tanto, pues ya van dos. Dice: no adulterarás. Y menciona nuestro Señor Jesucristo que cualquiera que vea a una mujer con deseo, hablando de las mujeres, ¿no? Que vea a una mujer con deseo, ya adulteró. Híjole, yo he visto, o sea, yo he tratado, me he quedado como esos caballos de carreras que les ponen unas cosas aquí y de no ver, pero lastimosamente soy deseoso, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi cuerpo existen hormonas, el cual, pues con ver a una mujer empiezo a sentir un cambio en mi cuerpo, ¿no? Empiezo a sentir un cambio en mi cuerpo. Bien, entonces ya adulteré, híjole.
no matarás. Pues ese sí lo he cumplido porque en un punto, si me pongo a pensar, yo no he desvivido a una persona, tal cual mi vecino, ese que le encontraron que maltrataba a sus hijos y uno de sus hijos lastimosamente pues lo desuscribieron de la vida. Entonces pues ya no está aquí con nosotros. Ay no, ese sí es más malvado. Gracias a Dios porque yo no soy como él. Ahí hay un punto que vamos a explicar más adelante. Entonces uno piensa así, bien, pero sí sabes que toda la creación es de Dios, ¿no? Digamos que te encuentras un nido de arrieras, hormiguitas, en tu casa. Híjole, tú tienes alimento para tus perritos y se están llevando todo tu alimento. Híjole, ese alimento yo lo compré por bulto y me cuesta, no sé, 50, $100, dependiendo la calidad del producto, y se la están llevando. Híjole, ¿y mis perritos? O sea, entonces voy a poner algo para que afecte su pasar, ya sea algún polvo, el cual los desuscriba, les voy a tirar agua, las voy a pisar, ¿no? Y uno se puede pensar, híjole, sí, he desvivido muchos animalitos, aunque yo no lo he tomado en cuenta que son creación de Dios, ¿no? Sabemos que todas las plantitas, todos los árboles, pues son creación de Dios, ¿no? Entonces, al momento, digamos que tú eres un jugador de fútbol, ¿no? el pasto está verde, ¿por qué? Porque está vivo, ¿no? Tal vez no tenga la conciencia que nosotros tenemos, pero es creación de Dios y está viva, ¿no? Porque en raíz está verde, si no, pues no hubiera nada o estuviera seco, ¿no? Estuviera ya marchito, pero está vivo. Híjole, yo soy jugador y cuántas veces, si me pongo a pensar meditadamente, tal vez no a un humano he desuscribido, pero a la creación de Dios, híjole, tostada. Bueno, sí he hecho esas cosas. Bueno, no tendrás dioses ajenos a Dios. Bueno, es que yo solo sigo a Dios, yo solo sigo a Jesucristo, por lo tanto no. Pero me gusta demasiado un artista, el cual, pues yo tengo todos sus álbumes, tengo todas sus canciones, tengo todos sus videos, tengo todo aquí. Y pues cuando yo me lo encuentre, yo no sé qué me va a dar, pero me va a dar un ataque por el cual yo voy a saltar a él porque es mi ídolo. Ahí está otro. Pero nos enfoquemos en los primeros tres, ¿no? No codiciarás, no darás falso testimonio a tu hermano y el no adulterarás, ¿no? Esos son 3 de los 10 que son. Muchas personas mencionan y dicen es que en el Nuevo Testamento aparecen 2 cuando el intérprete de la ley le pregunta a Jesucristo, ¿no? Y pues está el amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el amarás, dice, el segundo es semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Bien, escudriñemos esos 2 nuevos mandamientos y veamos si las personas pueden cumplirlas. Bien, dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Es la primera, ¿no? La primera que nos dice, el corazón. El corazón es tan bueno que uno piensa, ay, mi corazón es tan bondadoso con Dios que yo lo amo con todo mi corazón. Bien, busquemos qué nos dice. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Menciona, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, como tal, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dios de los corazones? Dice, el corazón, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso y perverso. Si nosotros buscamos el significado de esas palabras, pues ¿qué son? ¿No? Todo deriva en maldad. Entonces, ¿puedes amar a Dios con todo tu corazón si tu corazón es engañoso y perverso? No puedes, ¿ya? Por lo tanto, tu corazón te estaría mintiendo que realmente ama a Dios. Bien, nosotros podemos ir a ver, ahora, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, menciona después. Bien, vamos a buscar qué nos dice. Dice, puedes hacer oración por Javier Alonso, está en la UCI y está muy mal y es un bebé. La mamá se llama Jessica Aranea. Pues por lo único que se puede pedir es por misericordia de Dios, ¿ya? O sea,
por mucho que nosotros querramos arraigarnos a esta vida, la cual solo es para reconocer a Dios por medio de su Hijo, pues lastimosamente las personas, y discúlpame que yo te lo diga, cachorro, pero esperemos, y si Dios tiene misericordia de esas personas, pues las va a tener, ¿no? Pero el común de las personas lo que quiere, lo que pide, lo que hay en su corazón, como ya vimos que es engañoso y perverso, lo que quiere es cosas de este mundo. Quiere mucha economía, quiere mucha salud, quiere muchas propiedades, riquezas y todo eso, pero Dios no es una bolita mágica la cual tú la sobes y le digas, necesito salud, ¿no? Y te la va a conceder. Necesito, ¿qué más? Necesito mucha economía, ¿va? Necesito economía. Bueno, agreguemos la palabra. Dios, necesito economía, ¿no? Porque yo sé que tú me lo vas a dar, tú eres amor, tú eres todo, ¿no? Tú me lo concedes. Ya yo soy tu hijo. Bien, sale, cúmplelo, ¿no? Dios no es un Dios de los deseos. Por más que parezca, es que Dios es amor, es que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es amor, pero no es el amor que como nuestro cerebro interpreta, como nuestro conocimiento quiere hacer a Dios como lo que hay aquí adentro, ¿no? Dios no se debe acoplar a lo que hay aquí dentro de tu mente. Si bien sabemos, como lo estamos diciendo hace ratito, que el común de las personas mencionan todos somos pecadores, ¿no? O como dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, a ver si lo encuentro. Como dijo Pantera mencionó, todos somos pecadores, y mencionó después, yo soy pecador. Entonces, si nosotros escudriñamos la palabra que nos dice a través del pecado, dice, vamos a ver qué nos menciona Juan capítulo 9, versículo 31, y nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿no? Dios no oye a los pecadores. Entonces, si alguien se dice pecador, pues Dios no lo está escuchando, ¿no? Y podrán decir, oye, pero es que sí, te entiendo, pero ¿cómo es posible que en las denominaciones, en las religiones, digamos, no hay una religión la cual menciona que imponen manos y se sanan, hacen milagros y hasta poco a poco que sienten ahí la presencia de Dios y porque saltan, porque bailan? Bien, sabemos que Satanás es el engañador, ¿no? Entonces, por lo tanto, como yo le expliqué a una persona hace poco, esa persona, les voy a decir mejor, para no hablar de esa persona, el cual la hermana Nanamán le fueron a decir, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que yo sea pecador y Dios me escuche? ¿Por qué? Porque yo había sido atormentado durante mis sueños durante mucho tiempo y pues yo oré a Dios y pues ahora duermo como un bebé, ¿no? Dios me lo quitó. Bien, sabemos que si Dios no oye a los pecadores, no fue al Dios creador, al Dios bíblico el cual le oró. ¿A quién le oró? Al Dios de su mente. Sabemos que dentro de la mente existe, no es un Dios como tal, pero lo digamos así para que se entienda. Sabemos que quien tiene engañada a toda la humanidad es Satanás. Por lo tanto, Satanás, ¿qué es el fin? El que quiere llevarse a todos los posibles a donde él va a ir, ¿no? A donde va a ir. Menciona en Apocalipsis y será lanzado al lago de fuego, al infierno, ¿no? El infierno, podemos decir, el castigo eterno, ¿no? Porque pues muchas personas dicen, es que no existe el infierno. Bueno, menciona el lago de fuego y menciona el castigo eterno. Bien, entonces pues quiere llevarse a los más posibles. Entonces el trabajo que va a hacer es Satanás, pues obviamente es engañar. Por lo tanto, si él es el príncipe de la potestad del aire en este mundo, pues él tiene, como por decirlo así,
tiene la potestad, ¿no? Si digamos esa personita está siendo atormentada, ¿no? Y Satanás, ¿qué quiere? Quiere engañarte. Por lo tanto, si Dios no te está escuchando, solo está escuchando Satanás. Por lo tanto, dice, para que yo lo siga engañando aún más, le voy a quitar eso que lo está atemorizando. Y pues obviamente él va a decir, yo creo en Dios, pero Dios no lo escucha. ¿Por qué? Satanás conoce la palabra. No la entiende, pero la conoce. Y conoce Juan 9:31. Entonces, ¿por qué Satanás conoce la palabra, pero sabemos que menciona la palabra que se ha de discernir espiritualmente? No es a manera literal, ¿no? Pero bien, entonces esa personita de estar supuestamente atormentada pasó a no estar atormentada. Y ahora esa personita dice, soy hijo de Dios. Pero sabemos que para ser hijo de Dios no debe de tener pecado. Pero si esa persona tiene pecado, no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona está siendo engañada. ¿Ya? Satanás lo tiene en una burbujita, el cual no te va a pasar nada. Tú sigue orando a Dios, pero pues lastimosamente Dios no escucha. Y por ejemplo, ¿no? Dice, pero si alguno es temeroso de Dios, sabemos que la palabra también nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ok, es temor a Dios, ok. Y hace su voluntad, a ese oye. No, pues entonces está hablando sobre que yo debo de portarme bien, yo debo de hacer cosas. No está diciendo eso. Por eso es que 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 menciona, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Dice, si todo el mundo es pecador y no hay ni un santo ni uno bueno, entonces nadie es hijo de Dios. No. Lastimosamente, Joel. ¿Por qué? Aquí podemos encontrarlo, ¿no? Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí es muy importante que lo leamos detenidamente. Pero si alguno, lo debo repetir muchas veces, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos quién fue ese uno, ¿no? Vamos a buscar qué nos dice la palabra a través de ese uno. Vamos a ver quién hizo la voluntad de Dios. Esto está en Juan capítulo 6 versículo 39 y dice así, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Entonces, si nosotros leemos a través de lo que acabamos de leer hace ratito, dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, y nuestro Señor Jesucristo nos menciona aquí, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién lo envió? El Padre, Dios. Entonces, menciona que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién fue al único que Dios escuchó? Que venía sin relación por el pecado, ¿no? Sabemos que Él se hizo pecado por todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué menciona? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad, creer en el Hijo, ¿no? Entonces, ¿quién cumplió esa voluntad? Es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios escuchó a Jesucristo, ¿no? Dice, ese uno es Jesucristo, exactamente. Entonces Jesús no tuvo el libre albedrío, solo fue víctima de Dios. Dios eligió por él. Lastimosamente, las personas piensan que hay libre albedrío. Es muy... parece locura, ¿no? Parece locura para ti, Joel, pero la palabra lo menciona, ¿no? ¿Por qué? Te voy a explicar. Bien. Y esto lo podemos explicar en Jonás. ¿Quién conoce la historia de Jonás? ¿No?
Jonás, sabemos, hay que ser obediente. Dios no quiere que seas obediente. Dios lo único que quiere es que creas a su palabra. O sea, Jesús no quiso sacrificarse por nosotros, fue solo víctima de Dios. Pues lastimosamente es como tu capacidad quiere entender que así fue, ¿no? O como muchos nos han venido a decir, es que Jesucristo no quería morir, ni Dios quería que muriera, sino que lo mataron. Pues, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que leer la palabra, porque dice en nuestro Señor Jesucristo, a mí no me quitan la vida, yo le entrego. Y así como tengo el poder para entregarla, tengo también el poder para volverla a tomar. ¿Qué es ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí, que tú me decías ser obedientes. No, lo que quiere Dios es un corazón dispuesto, un corazón con fe, un corazón con creencia, ¿no? Que tu corazón crea. Y esto es complicado de explicártelo, ya lo he dicho en otros live. Igual, quien quiera ir a buscar los lives anteriores, estamos en la plataforma roja como Justo por la Fe y la misma foto de perfil. Tengo un video anclado aquí en TikTok que te dice pues cómo ir a buscar el canal, ¿no? Dios no quiere obediencia, dime eso con teología. Ah, eres una persona con teología, wow. Bien. Wow. Bien, entonces, ¿qué les estaba yo diciendo? Que Dios quiere un corazón dispuesto, ¿no? Y pues vamos a decirlo a través de Jonás, ¿no? Sabemos que Jonás, Dios le habló, ¿no? Y le dijo que fuera a Nínive. ¿Qué dijo Jonás? No voy a ir a Nínive, no me importa, yo no quiero, yo no voy a ir, ¿no? Ahí está lo que las personas dicen libre albedrío. Yo no quiero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Jonás, pues sabemos que de repente lo traga una ballena, el cual pues, yo no quiero porque, mira Dios, si yo voy a ir a Nínive y estos no van a hacer caso, pues les vas a dar con todo lo que tengas, o sea, va a ser en vano que yo vaya. Entonces yo no quiero ir, si de todos modos, si yo voy a ir en vano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fue castigado por no ser obediente. Escucha aquí también respondemos al que nos vino a decir lo del libre albedrío, ¿no? Entonces, pues en un punto pues lo traga la ballena, después aquí, después allá y después dice, voy a ir. Y lo vamos a explicar y fundamentar con otra cosa, ¿no? Bien, dice, si nosotros leemos el capítulo 3 de Jonás, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Ahí vemos que ya fue. ¿Por qué? Dios que le dice, levántate y ve a Nínive, ¿no? Pero ¿cómo lo ven las personas? Dios dice que yo me levante, voy a ser obediente y voy a ir a Nínive. No. Dios no te está dando una orden para ver si tú lo sigues. Dios da la orden y así se hace. No porque tú seas obediente. Si nosotros nos vamos a los primeros capítulos de Génesis, podemos ver qué dice Dios, ¿no? Vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía y dijo, sea la luz. Solo tuvo que decirlo y ¿qué crees que fue? Fue la luz. Por lo tanto, si Dios dice algo, así se hace, ¿no? Yo soy salvo, pero hay cosas en mi vida que no cambian. ¿Por qué pasa eso? Mira, Rodríguez, yo estaba justamente en el mismo punto que tú, ¿no? Pero Dios da un nuevo mandamiento por el nuevo pacto. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, ¿no? Por lo tanto, si no predicas, dice Dios, me seráis por testigo. Entonces, no pierdes tu salvación, pero me seráis por testigo. Y como lo dije hace rato, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No le temas al que mata el cuerpo, sino tenle temor a quien destruye el alma. La verdad de Dios, también me pasa eso. A mí me pasaba demasiado como no tienen idea. ¿Pero por qué? Porque yo estaba con miedo, yo estaba con temor. Yo decía, es que si yo voy con una persona, pero esa persona es teológica, ¿no? Exactamente, Diógenes, ¿no? Pero la salvación no se pierde en este caso.
Yo estaba con mucho temor. ¿Qué voy a hacer si esa persona me empieza a contradecir y yo no sé cómo decirle? Porque, digamos, ¿no? En mi caso, apenas una vez he terminado de leer la Biblia y pues hemos estado empezando otra vez, ¿no? Porque todo el tiempo Dios nos hace ver cosas nuevas a través de su palabra. Pero bien, entonces, ¿qué fue lo que yo leí? Dice lo que le dijo a Moisés. ¿Moisés fue? Sí, Moisés. Le dijo que él solo tenía que abrir su boca y Dios la llenaría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los salvos solo tienen que abrir la boca y no salen las proezas de ellos mismos. Sale la gloria de Dios, las cosas maravillosas que hace Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, para montar una iglesia y ganar buena plata como usted. En primera no soy pastor y en segunda, ¿dónde está la plata? Ay, ay, ay. Dice, la salvación se pierde si no la proteges con un comportamiento en santidad. No se pierde, porque la salvación no es algo que tú obtienes por tu sacrificio. La salvación se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si es regalada, ¿se pierde? No se pierde por comportamiento. Dice, ¿y por qué hay hermanos que cambian su moral muy rápido y algunos no? ¿Por qué pasa esto? Digamos, ¿no? No la quiero quemar, pero yo fui a un live, el cual pues me encontré a una muchacha, la cual estaba hablando de Dios, ¿no? Y pues les decía tantas barbaridades. Entonces yo me metí a hablar y empezó, ¿no? Empezó el choque por lo que ella tenía en su conocimiento y yo solo estaba con la palabra, ¿no? Esta muchacha tenía mucha sed de justicia, pero quería su propia justicia, no la justicia de Dios. Entonces empezó a la palabra y a la palabra, hasta que llegó a un punto que Dios le brindó misericordia y le brindó entendimiento, y entendió, yo ya no tengo que hacer nada porque nuestro Señor Jesucristo es quien ya vino a cumplir todo por mí. Él me otorgó, Dios por parte de su Hijo, me otorgó el perdón de los pecados, y entendió, ¿no? Me ha preguntado cosas que, por ejemplo, de algunas situaciones que estoy aquí, yo les respondo, pero ¿qué pasa? Ay, no las escucha, ¿no? Tengo que ir a su live a volverla a exhortar todo el tiempo. Y me dice, pero es que mira, a mí me está pasando demasiadas cosas, yo no tengo tiempo, yo no tengo de nada. Y yo le empiezo con la palabra y ella, o sea que me está pasando esto porque yo no estoy leyendo la palabra, que ahí puedo conocer a Dios y su corazón. Y pues si yo no predico, seré por testiga. Yo soy salva, mas no pierdo mi salvación, pero seré por testiga de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, para predicar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conocer la palabra, conocer el corazón de Dios. Si no lo conoces, no lees la palabra, ahora que Dios tuvo misericordia de ti, serás por testigo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, entonces, ¿qué pasa, Rodríguez? El cambio en la moral sucede por no estar en constante punto de la palabra. Recuerda que no nos guiamos por lo que nosotros creemos y conocemos aquí, ¿ya? Creemos solo en lo que está escrito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para que esa moral, ¿no? Todo eso, el comportamiento, la actitud, no es que salga de ti el buen comportamiento o la buena actitud. Sabemos que es por parte del Espíritu y que nosotros nada más somos un frasquito el cual ya fue llenado por el Espíritu, ¿no? Entonces, ese frasquito sigue siendo carne. Por lo tanto, ya vimos cómo en Lot vivió una vida en la carne. No perdió su salvación, pero vivió una vida difícil en la carne. Entonces, si no estás en comunión con los demás hermanos justos, ¿no? Porque debemos estar en comunión todo el tiempo, pues pasa de que, pues, eres carne, ¿no? Entonces, no sé, Rodríguez, si me puedes decir si eres ¿vienes como del grupo de Matusalén? ¿O de dónde? ¿O cómo fuiste a algo? A ver, cuéntame. Con haciendo el curso acá, a ver qué le damos. ¿Está haciendo el curso?
Bueno, ok. Entonces, si la salvación no se pierde, quiere decir que el cielo estará llenísimo y el infierno no. Pues si no hay fe y no creer, va a estar más lleno el infierno. Y es completamente lo contrario, ok. Dice, te pierdes por no creer en el verdadero evangelio, exactamente. Diógenes, a ver tú, ¿qué me dijiste? Dice, hay un falso evangelio, ¿cuál es ese confuso pensamiento? Ok, Diógenes, si me puedes explicar qué es el evangelio, con gusto. Dice, el que cree que sigue siendo pecador es el falso evangelio, exactamente. A los tuyos vino y a los tuyos no lo recibieron. Ok, Diógenes, explícanos por favor qué significa o qué es el evangelio. Si nos puedes decir bíblicamente, pues con gusto te podemos seguir escuchando. Si no, lastimosamente, pues estás engañado, ¿no? Porque toda la humanidad está engañada. Bien, entonces, Rodríguez, pues es eso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues las personas quieren vivir conforme a su carne. Igual la verdad de Dios lo dijo, ¿no? Quieren vivir conforme a su carne. Yo sé que es muy difícil trabajar, la familia, las cosas que hay que hacer de la casa, que esto y el otro, pero recordemos que lo primero en nuestra vida, como Dios nos entregó su misericordia, que nos otorgó el perdón de los pecados, por lo tanto, ir y predicar el evangelio es ¿cómo se le llama? Es un privilegio, ¿no? Mira lo que dice Rodríguez. No, pues yo te estoy preguntando, ¿qué es el evangelio, Diógenes? Para ti, ¿qué es el evangelio? Fui salvo cuando escuché una prédica de Joseph Prince y ahí recibí ala. No lo conozco, pero si recibiste, wow, ¿en dónde está tu promesa? ¿En qué parte de la Biblia está tu promesa? Dice, entonces, Diógenes, bien. Entonces, sigamos, ¿no? Vemos como en el inicio de Génesis, predica la gracia, wow. Entonces, vemos que en el inicio, bueno, no en el inicio, sí en el inicio, ¿no? Génesis 1, Dios solo tuvo que decir y así se hacía. Se hacía porque la luz quería obedecerla, o sea, nació porque quiso obedecerla, Dios la creó. Por lo tanto, si solo Dios tiene que hablar, ¿qué se hace? Se hace, el humano no quiera o quiera. Entonces ahí es donde vemos libre albedrío. Yo no lo veo. Ay, ¿quién no dice? O sea que Rodríguez dice que hay que dejar de pensar que somos pecadores. Eso no es bíblico. No hay que dejar de creer que somos pecadores. Eso no es bíblico, también yo te lo puedo decir. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Dice la voluntad de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, y lo acabamos de leer hace ratito, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a ver. Dice, no sé, me he equivocado. Creo que lo puse aquí. No, ¿cuál es esta? No. A ver acá, permítanme un momento. No. Bueno, pero es importante que yo te diga esto también. Bien, nuestro Señor Jesucristo menciona, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esto sabemos que lo podemos encontrar en Hebreos 10:10. Aquí está también, ¿no? ¿Qué nos dice Hebreos 10:10? En esa voluntad, que ya vimos cuál es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. En esa voluntad somos santificados, ¿no? La santidad es algo que yo guardo, la santidad es algo que yo tengo que hacer. En esa voluntad somos santificados. Por lo tanto, por la voluntad de Dios, por lo que Jesucristo hizo, es que somos santificados. Ok, sigamos leyendo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hay algo más que hacer si lo dice la palabra, que se hizo una sola vez para siempre. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Dice, porque donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado, ¿no? Dice, y yo sé que en mí,
esto es, en mi carne no mora el bien y hago lo que no quiero. Exactamente, eso es bíblico. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ok, a ver, explícate. Te pregunté el evangelio, pero si me estás diciendo otra cosa, por supuesto. Hola, José. Entonces, bueno, sigamos leyendo. Pero ¿qué pasa con las personas que leen esto en Hebreos? Dice, pues Jesucristo sí nos limpió de todo pecado con la ofrenda de su cuerpo, pero pues yo todavía tengo pecado. Y uno se pone, ¿qué? Sabemos y tenemos que ver cómo ve el tiempo Dios y cómo lo ve el hombre. Para el hombre, ¿cómo existe el tiempo? Para el hombre existe pasado, presente y futuro, ¿no? Así es como lo ve el hombre, ¿no? Porque en el pasado pasaron cosas, en el presente es lo que está pasando y dependiendo de lo que hagamos en el presente es lo que va a derivar el futuro, ¿no? Para Dios no existe el tiempo como el hombre lo conoce porque Dios no es hombre para que piense como hombre. Sabemos que en Dios solo hay un tiempo, que lo podemos decir así, ¿no? Esto lo dice cuando Él está crucificado y a su lado está el malhechor que creyó en Él. Y nuestro Señor Jesucristo le menciona, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si sabemos y conocemos la palabra, dice, en 3 días nuestro Señor Jesucristo resucitó y nos dio justificación para tener comunión con Dios. Pero no a los 3 días, le dijo, a los 3 días que ya pase, vas a ir conmigo al paraíso. No, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para Dios existe el hoy. Y para Dios solo hay un tiempo y se llama eternidad. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace para toda la eternidad. En nuestro conocimiento sería aplicado para el pasado, aplicado para el presente y aplicado para el futuro. Pero ¿por qué las personas no lo entienden así? Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está. Dice, Dios sí piensa como hombre. ¡Ay! ¿En dónde está eso? Dice, esto no lo digo yo, lo dice las cartas de Pablo Romanos. Ok, es celoso, serpiente vanidoso, asesino, es negativo. ¡Ay, no! Ya te mencioné, lee 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 y medita en esa palabra. Medítalo. Dios es celoso, es cierto. Pero no es hombre para que piense como hombre. Menciona la palabra que el verbo, en el inicio era el verbo, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No es que su naturaleza haya sido así. De hecho, bien, te voy a preguntar, dice, el que no reconoce su maldad juzga a Dios. Exactamente, ¿no? De hecho, te voy a decir, ¿quién? Dios no es como el hombre, exactamente, Rodríguez. Andrés Peralta, mira, ¿sabías que en los primeros capítulos de Génesis menciona a Dios, creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Si yo te pregunto, aquí no está diciendo Dios, voy a crear al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Menciona, creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo dice como que si hubiesen más ahí, ¿no? Más que solo Dios. Pero ¿por qué lo dice en plural y no en singular? A ver, si me puedes explicar, creo que era Andrés, y así, ¿no? Explícame sobre guardar el sábado. Si eso está adoctrinado, lo que tú dices, pues ve a buscar dónde está la doctrina. Aquí no hablamos de doctrina. Eso es blasfemia decir que Dios piensa como hombre. Exactamente, Diógenes. Dios no piensa como hombre. Bueno, pero recordemos, Dios perdona todo, a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ¿qué es esa blasfemia contra el Espíritu? No creer en la palabra. Esa es la blasfemia contra el Espíritu y es lo que Dios no perdona. Entonces, ¿qué pasa? No te escucha, no perdona porque no crees. Dice, Dios no se arrepiente. Es bíblico, Peralta. Dice, Dios tenga misericordia de ti, hermano. La verdad.
la verdad, ¿no? Dice, el Padre no ve las transgresiones de los justos porque ve al Hijo, exactamente. De una manera literal, ¿no? Esta es la condición del hombre, ¿no? Y todo se ha representado así durante muchísimo tiempo, ¿no? Lo negro es lo malvado y lo blanco es lo bueno, ¿no? Pues lo mostremos de esa manera como el mundo lo entiende. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta persona completamente llena de maldad dice, es que yo soy pecador, Dios me perdona y pues soy hijo de Dios, tengo que ir al cielo porque yo me arrepiento, lloro, pataleo, grito y me arrepiento de todo lo que he hecho, ¿no? Bueno, está bien. Digamos que esta persona llega, bueno, tenemos que explicar, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿qué se hacía en memoria de la limpieza de pecados, ¿no? Porque sabemos que nos menciona la palabra que, por lo tanto, en Romanos 7:7 menciona que, sí creo que es 7:7, menciona que, que la ley no es pecado. Y vamos a buscarlo para poder explicar. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Bien, aquí entendemos algo. La ley no es el pecado el cual te hizo estar en destitución de la gloria de Dios, ¿no? Ese pecado fue introducido desde Adán, porque Adán fue incrédulo a la palabra de Dios, no la tenía aquí en el corazón. Bien, entonces, si sabemos que en el Antiguo Testamento se hacía en memoria de limpieza de los pecados por expiaciones y holocaustos, ¿qué hacían, no? Iba la persona, llevaba a su animalito sin ningún defecto, sin ninguna mancha, la llevaba, la sacrificaban con su sangre, la limpiaba. Llegaba la persona y veía, oh, esa señorita, ay, ya volví a codiciar, ya estoy lleno de pecado otra vez. Iba y pues iba otra vez con otro animalito y así consecutivamente para estar limpiando su pecado, ¿no? Hola Raquel, hola tía. Entonces, ¿qué pasa? De la misma manera las personas hacen hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Esa persona, ay, yo codicié porque vi algo que yo no tenía, por lo tanto, ya tengo pecado nuevamente. Entonces, Dios, perdóname, va, perdóname. Entonces, ellos dicen, Dios me perdona. Pasa más adelante y viene caminando él, camino de su trabajo, o ella, y ve a un hombre o a una mujer que para sus ojos le es deseoso. Qué guapo, qué guapa, qué bella, es que yo soy hombre, yo soy mujer y tengo hormonas la cual pues estimulan, ¿no? Entonces, híjole, ya volví a pecar, no, adulteré, porque dice Jesucristo que cualquiera que vea a una mujer, o en este caso un hombre, con deseo, ya adulteró, híjole, Dios por favor perdóname porque yo acabo de adulterar, ¿no? Pero ¿cómo lo dice? Lo dice, Dios creo que no lo sabe porque, yo me oculto y si no lo digo, pues está bien. Pero mi conciencia me dice, no, sí, se lo tengo que decir a Dios para que lo sepa y me limpie. Entonces, otra vez va con lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento, hoy en día las personas lo hacen, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Nos dice en Hebreos 10:10 que nuestro Señor Jesucristo entrega su cuerpo como ofrenda por el pecado una vez para siempre. Entonces, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dice Juan 1:29. Por lo tanto, si sabemos que cuando Dios habla en el tiempo de eternidad, que para nosotros podría ser pasado, presente y futuro, todo ese efecto se cumple en eternidad, hoy, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Cuando tú ya estás desuscrito en este cuerpo, vas para con Dios y dices, antes de que tú hables, si has creído en el Hijo y has creído que Él fue el perdón de los pecados, por medio de nuestro Jesucristo, Él te limpió, Él te lavó de todos tus pecados y cuando Él resucita te brinda justificación para tener comunión con Dios. Cuando tú vas ahí, ya no Dios te mira eso de maldad. Ahora ve al Hijo, porque literalmente nuestro Señor Jesucristo hizo esto. Él y tú, que no merecías absolutamente nada, Él se hizo pecado por ti y pagó el pecado para que tú fueses para con Dios. Entonces, cuando tú llegas con Dios, pues prácticamente ahora ya no te ve a ti, ve solo al Hijo. Al Hijo es el único que ve. Entonces, así. A ver, ¿qué dice?
Dice, pastor, no soy pastor. Pregunta, ¿cómo dice? No pudo Dios poner el fruto de la vida en otro planeta lejos. Si nosotros juzgamos a Dios, nos creemos más grande que Dios, ¿no? Ese mismo corazón tuvo Satanás, ¿no? Entonces, Dios tuvo un propósito para todo. Sabemos que Satanás, el propósito que tuvo era engañar a todos. Y si Dios no hubiera intervenido por medio de nuestro Señor Jesucristo, créeme que toda su creación fuese sido destruida, ¿no? Entonces, el fruto de la vida es Jesús exactamente. Tu concepto de salvación es sencillo. Los mandamientos se resumen en uno solo. Entonces, no hay que hacer nada por salvación. Ya somos salvos. Somos salvos porque nuestro Señor Jesucristo lo vino a cumplir por nosotros. Nosotros somos incapaces. Te voy a leer Santiago capítulo 2, versículo 10. Y lo vamos a leer bíblicamente. Santiago 2, 10. ¿Qué nos dice? ¿Cómo te llamas? Diógenes. Mira qué dice Santiago 2, 10. Y vamos a ir a otro. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Como lo deberías entender. Si alguna persona dice, guarda los mandamientos, la ley, pero recae, ofende en un punto, se hace culpable de todos. Muchas personas se guían a través de los 10 mandamientos, pero la ley son 613 mandamientos, decretos de cosas que debe de hacer y de no hacer. ¿Quién puede cumplirlas, no? Bueno, dices que yo me esfuerzo, es que Dios se debe de agradar por lo que yo me esfuerzo. Vamos a buscar qué nos menciona Gálatas 3, capítulo 10. Perdón, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo digamos a como tú lo vas a entender. Porque todos los que están por las obras de la ley están bajo maldición, tienen maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no cumples la ley de manera perfecta, porque se debe cumplir de manera perfecta, te haces culpable de todos y estás bajo maldición. Ahora dime, ¿puedes cumplirla? Dice, nosotros cumplimos todo en Cristo, no es necesario porque Él hizo todo por nosotros, exactamente. El 1, mándame, hay que creer que Jesús murió por nuestros pecados, así fue, amén. No es conocimiento, exactamente, lo dice la palabra. Dice, Andrés, no soy pastor. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, exactamente. Dice, mira que dice... Ay, no. A ver, dice, bla, bla, bla. Hablas contigo mismo, no sabes debatir, pastor. No soy pastor, ya te dije. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ah, exactamente, eso dice la palabra. Dice, no todos creen eso, lo dicen, pero aún no piden perdón. Aún piden perdón, exactamente. Dice, el no procurarnos, así como las 10 vírgenes por el aceite de las lámparas, es grave. ¿Qué es procurarte? Es más, te pregunté hace rato que qué es el evangelio para ti. También te pregunto, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es el ser bautizado? Si eres un hombre natural, no puedes percibir las cosas del Espíritu de Dios porque para ti son locura, ¿no? Dice, así que no hay que creer. Dice, Jesús solo mandó a predicar, nada más, Él se encarga del resto. Exactamente, nosotros predicamos las obras gloriosas de Dios a través de Jesucristo. No hablamos que tú te esfuerces, que tú hagas, que tú aquí. Nosotros no tenemos que hacer nada. Dice, creer que vivís, los días vivís, Satanás, que Dios perverso, joven, wow, delincuente, ¡ala! Vaya que ya no veo por el hombre. Dice, yo creo que es la justificación de ese texto. Ya te explico, ok. ¡Hala! Nadie le está pidiendo nada, absolutamente. Romanos 6:12, ya hemos leído Romanos 6:12. Lo que recibimos es gratis. Exactamente. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Romanos 3:23, y esto es a como están todas las personas. Dice,
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué manera pecaron? Por un hombre entró el pecado y el pecado, dice, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, un versículo adelante, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente, justificación gratis por su gracia. ¿Qué gracia? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia de Jesucristo. Redención, liberación, rescate. Mediante el rescate, mediante la liberación, mediante el pago que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Jesucristo. Jesucristo menciona, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Prácticamente nos dijo, ustedes no pueden cumplirla. Dice, lo que recibimos gratis, gratis lo anunciamos. Exactamente. ¿Qué diríamos pues? ¿Perseveraremos en el pecado? Usas la traducción al Nuevo Mundo, ¿no? Eso es Romanos 7:7, Diógenes, ¿no? Dice, hay que ver que muchas de las Biblias en este tiempo, pues es mezcla adoctrinada nada más, ¿no? ¿Qué me dice a mí Romanos 7:7, Diógenes, ¿no? Y del por qué piensas así. Menciona Romanos 7:7. Voy a leer. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley no es pecado. Dice, yo prefiero adorar a Dios odiante. Epa, dele, Andrés. A ver el último día de tu vida, ¿qué haces? Estás malentendiendo ese versículo. Quiere decir que si tenemos la gracia no vamos a andar practicando el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Gracia, regalo, exactamente. Dice, la gracia y la justificación no son lo mismo. Opa, la gracia es la causa del regalo inmerecido de Dios. Ajá. Y la justificación es el efecto, el resultado legal de ese regalo en la vida del creyente. Ok. Entonces, la palabra, Dios y Jesucristo se debe de adaptar a tu conocimiento de hombre. Wow. Eso me parece extraordinario. Entonces, ¿no te parece un poco alusivo a lo que Satanás quiso hacer en el principio? O sea, ¿de verdad? ¿O si piensas que verdaderamente eres tú? Porque, pues bueno, si Jesucristo no habita en ti por cuanto te dio el perdón de los pecados, ¿quién habita? ¿No? Muchas personas no lo quieren creer que es así de esa manera, pero todos son hijos de Satanás por cuanto se siguen diciendo pecadores, ¿no? Si sabemos que Dios dice, y desde el inicio te lo vuelvo a repetir, cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz, ¿no? No dijo la luz, ¿será que entro? ¿Será que no? Es que no sé si quiero. No sé si quiero crearme. Dios dijo y así se hace. Entonces, si Dios menciona a través de la palabra que ya ha mandado a su Hijo para limpiarnos de todo pecado, ¿qué crees que pasó? Mandó a su Hijo y su Hijo nos limpió de todo pecado por cuanto esa era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si hay una persona, ve la palabra y dice, no, yo todavía soy pecadora, entonces, ¿qué es? Es contraria a la palabra. Entonces, dice, la actitud que de Dios fue completamente merecido, significa que Dios, porque para recibir la justicia necesitas la gracia de Dios. Para recibir la justicia de Dios, el juicio de Dios, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada. Dios otorga misericordia y esa misericordia sabemos que es del misericordioso, que es Dios. Por lo tanto, también vemos, dice, es que yo soy un hombre de fe. ¿En serio? Si Dios no escucha a los pecadores y tú eres pecador, te escucha y te otorgó la fe, porque no sé si sabes que el don de la fe le pertenece a Dios. Por lo tanto, solo Dios la puede otorgar. Entonces, si no te oye y eres pecador, eres contrario a su palabra, por lo tanto, no estás cerca de Dios. Dice, estamos bajo gracia porque Cristo ya derramó su sangre por nosotros. Exactamente, Vicky.
Dice, significa que Dios te da lo que no mereces, el perdón y la vida eterna, en lugar de, a ver, esperemos a que termines, ¿no? Para poder explicarte. Bien, entonces, también quería leerles, les quería leer desde hace, creo que como 2 días, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, si no se complacieron en la injusticia. Esto lo quería explicar cuando estaba explicando lo de las demás congregaciones, y también da explicación de lo del el muchacho, pues que era atormentado durante sus sueños y pues en un punto a otro pues le fue quitado, ¿no? Pero decía que era pecador, pero sabemos que Dios no escucha a los pecadores, ¿no? Dice, en lugar de darte lo que sí mereces, la condenación por el pecado. Ok. Dice, oye, qué triste escuchar a un hombre ignorante pensando que lo que dice es verdadero y suelta sonrisas. ¡Wow! O sea, yo debo de estar así todo el tiempo diciéndote, perdóname, tampoco me puse mi corbata, tampoco me puse para que de verdad tengas respeto hacia el quien estás viendo, ¿no? Ahora resulta que no me debo de reír, tampoco debo estar triste, no debo estar serio como debo de estar. Debo de estar gritando que Dios va a tener misericordia. No debo de hacer eso. Ay, no. Ay. Dice, lo de Dios no es de risa. Ok. Entonces Dios se debe de acoplar a lo que tú dices. ¿Cómo debe de ser Dios? ¿Cómo debe de ser? Como tu pensamiento lo dice. Ay. Dice, dame 5 pruebas claras y científicas de que tu Dios existe. ¿No ves que estás vivo? La ciencia no le puede explicar. Y mencionan la teoría del Big Bang. Que todo salió del mono, que todo... Ay, no, maldito. De verdad. Yo estaba ahí. ¿Cómo es posible que podamos creer en eso? Y te mira como si hubieras pecado. Esto ocurre porque la justicia de Cristo es transferida a ti. Sí. Pero ¿por qué te dices pecador si la justicia de Jesucristo, el cual cumplió la voluntad de Dios, que todo aquel que vea en el Hijo y crea en Él tenga vida eterna? Es decir, Jesucristo cumplió todo lo que tú no puedes cumplir. ¿Por qué tendría que venir Jesucristo si tú lo pudieras cumplir? ¿No? Entonces, si tú te dices pecador, por lo tanto no crees en Jesucristo, ¿no? No crees en Dios. Pero aunque menciones Dios, aunque menciones Jesucristo, no crees en Él, ¿no? Como dijo Job, de oídas te había oído. Dice, lo entendemos, sí. Dice, tú haz lo que tu corazón diga, pídele perdón a Dios. A Dios no es mí. No entendí. Dios ya me perdonó. Dice, así somos los cristianos sonrientes. Pues exactamente, o sea, por eso les digo es que quieren encontrar, ¿no? A alguien cantando y diciendo, ay, ahí está el Espíritu de Dios. Cosas del hombre nada más. Quieren que Dios se adapte a como ellos quieren ver a Dios, como el deseo de su corazón quiere. Pero no es así. Dice, la confusión ocurre porque ambas ocurren al mismo tiempo y son gratuitas para el ser humano. Si es gratuita, tienes que hacer algo. No tienes que hacer absolutamente nada. Hasta tú mismo lo dices, ¿no? El pecado ya está pagado, estamos legal. Exactamente. La vida empieza a estar en gracia, significa que ya no importa el pecado, hay que ser justificado. Depende de que dejes de fallar por completo. Y inténtalo, de verdad. Diógenes, te invito a que intentes cumplir la ley de manera en la que no falles en ningún punto. En ninguno, ¿no? De verdad, no trates. Cúmplela, porque así dice la palabra que se debe cumplir exactamente, ¿no? Porque ni una tilde ni una jota pasará de lo que está escrito, ¿no? Entonces, explique por qué Dios habla en plural. ¿Quieres que explique la verdad? Bueno, vamos a explicar por qué Dios habla en plural, ¿no? Sabemos que para nosotros existe pasado, presente y futuro. Las personas del pasado no están en el presente y en el futuro, quién sabe, ¿no? Así es como nosotros lo decimos. Para Dios existe el hoy, la eternidad.
todo lo que nosotros tenemos como pasado, presente y futuro se consuma en lo que Dios es, eternidad. Bien, cuando Dios sabemos que es omnisciente, omnipotente, omnisapiente, es como que si yo te intentara explicar, es todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Como la película. Entonces, ¿por qué dice creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Está hablando de la creación del hombre en espíritu, pero ¿espíritu de quién? Dice en plural, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo ya estaban ahí, ¿no? Esto es complicado de entender por cuanto se ha de discernir espiritualmente. Creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿no? Sabemos que cuando somos constituidos nuevamente a la gloria de Dios, volvemos a ser como en el inicio, a su imagen y a su semejanza, pero menciona la palabra a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ya no me ve a mí, mas ve a Jesucristo. Entonces Jesucristo mismo ya estaba ahí. es un poco, cuando yo lo supe, yo estaba, ¡pua! ¿No? Como ese meme, literal. Dice, Pablo explica que la justificación elimina magníficamente el conflicto interno de Romanos. Ok, el pecado que mora en ti todavía va a pelear por la gracia, garantiza que el pecado ya no tiene poder legal para condenarte. Diógenes, de verdad, escúchate lo que estás diciendo. Se ve que la palabra te llena de gozo. ¿Cómo lograrlo? Pues Dios tiene misericordia de todo aquel que quiera tener misericordia. Entonces, yo era un necio. Era necio, de testarudo hasta donde ya no. Entonces, Dios, pasé muchas cosas, ¿no? Como todas las personas en su vida, pérdidas aquí y allá. Y pues yo decía, no, yo estoy, Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿No? Sabías que era lo que yo más amaba y no puedo creer, ¿no? Y yo, dice que me alejé de Dios, ¿no? Y yo aquí, yo allá, hice cosas que esto y el otro. Entonces llega un punto en el cual la hermana Naamán fue la primera en recibir la salvación. Entonces yo estaba todavía como que, sí, o sea, me intento acercar, me intento ahí, me intento allá. Pero pues no, o sea, no, yo me sentía siguiendo pecador hasta que Dios me mostró realmente pues lo que me iba a pasar, ¿no? Me mostró la muerte frente a mis ojos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a leer y a leer y a leer otra vez la Biblia, vi y me reflejé en Génesis capítulo 44, versículo 33, donde Judá intercede por Benjamín, ¿no? Yo como humano, como hombre, sé que soy incapaz de cumplir la ley, sé que soy incapaz de cumplir todo lo que está escrito, sé que soy incapaz de agradar a Dios por cuanto dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero sabemos que la fe es don de Dios. Entonces, ¿quién la otorga? La otorga Dios. Entonces, yo soy un hombre de fe. Si digo nada más que soy un hombre de fe, no soy un hombre de fe si Dios no lo otorga. Entonces, pues cuando yo vi que Judá intercede por Benjamín, ese niño al cual le implantaron la copa de, en este caso, el emperador, creo que era, no sé cómo se llama, el gobernante de Egipto, que era José. Spoiler. Entonces, yo me vi ahí. Dije, yo decía antes, ¿por qué yo tengo que pagar el pecado de Adán si yo no lo hice? Es injusto, ¿no? Yo juzgando a Dios, ¿no? Pero cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo, por un justo, quien hizo la justicia de Dios, fuimos salvados y perdonados de todo pecado, yo me vi como Benjamín. Me vi incapaz de poder hacer algo, pero Judá, siendo sombra de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Benjamín iba a ser esclavo del gobernante, ¿no? Para siempre, para toda su vida, por cuanto la copa fue encontrada en su costal. Entonces Judá fue movido a misericordia y Judá intercede por Benjamín y dice, deja que quede yo como siervo de mi Señor, hablando del gobernante, siendo esclavo, y diciendo, y deja que el niño se vaya con sus hermanos. Entonces es prácticamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él
intercede por nosotros y permite que nosotros vayamos por el Padre, Él sufriendo todo lo que teníamos que sufrir. Entonces, ahí fue donde yo me vi como Benjamín y vi la sombra de Jesucristo en Judá. ¿No? Es maravilloso poder verlo. Dice, porque no vive él, más Cristo vive en él. Exactamente, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y bien, Diógenes, ¿no? Jesucristo menciona, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿A qué crees que se refiere eso, lo que está diciendo? ¿A qué piensas? ¿Piensas que es, pues debo de negarme a mí mismo? O sea, cuando yo diga algo que no es con la Biblia, pues debo decir, no, eso no es. No. ¿Qué quiere decir espiritualmente? Dice, deséchate completamente para que la palabra entre y quede y permanezca. ¿No? ¿Por qué? Porque también mencionan el de los tales será el reino de Dios, dando alusión a los niños. Y las personas dicen, es que un niño si no ha hecho absolutamente nada, pues obviamente va para con Dios, porque así lo dice la palabra. Pero ya vimos 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que para el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, ¿no? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, habla de un niño a manera literal, habla de un niño a manera espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Un niño, cuando digamos, no, ejemplo, ya lo he dicho muchísimas veces, hasta la otra vez quebré mi vasito. Bueno, ese niño está vacío de 1 a 3 años, lo pongamos así. Si ese niño está vacío y nosotros le enseñamos a caminar, le enseñamos a hablar, le enseñamos en nuestros usos y costumbres, empieza a llenarse, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? Quiere decir que seamos como niños vacíos, para que cuando la palabra entre en nosotros sea lo único que haya dentro. A eso se refiere, sed como niños, ¿no? Dice, la iglesia y la fuerza se confunden, no hay que esforzarse absolutamente de nada, Diógenes, de verdad. Dice, y ese es otro mundo, así me pasó, yo dije, estoy viviendo como en 2 mundos, yo no sabía. Sí, y recuerda, que hay que predicar, si no, serás por testigo, menciona Dios, ¿no? Entonces recibiste el bautizo del Espíritu Santo, así es, ¿no? Muchas personas piensan que el bautismo en agua, que hay que escudriñar la palabra, pero no se puede escudriñar sin fe y sin misericordia de Dios. El agua es representación de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo menciona. Vamos a buscar en dónde menciona. Y vamos a leer tantas cosas el día de hoy que ya nos desviamos, pero es importante, ¿no? Dice, vamos a buscar la palabra en donde nos lo menciona. Dice Juan capítulo 7 versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo humanamente cuando tengo sed tomo agua. Pero dice Jesucristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Voy a beber agua con Jesucristo? Él es el agua. Bueno, sigamos. El que cree en mí, como dice la Escritura, la voluntad de Dios, lo que acabamos de leer, de su interior correrán ríos de agua viva. Naturalmente, ¿puede correr ríos de agua viva de ti? Ay, que la ciencia dice que el 80, 70, el porcentaje que sea, es agua en tu cuerpo. Lo demás, pues son hierro, carbono, que aquí, fósforo, fosfato y un montón de cosas, ¿no? Humanamente no puede correr ríos de agua de dentro de ti, porque si no te ahogarías, ¿no? Pero ¿a qué se refiere? Se refiere a, en lenguaje espiritual. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva, por cuanto la palabra sale de nosotros, no por nosotros, sino por las maravillas de Dios por medio de Jesucristo. Hablamos las maravillas de Dios y por lo tanto, ese es el correrán de él ríos de agua viva. Entonces, cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es el agua, por cuanto es el verbo se hizo carne. Entonces, ¿qué es el agua? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir bautizado en agua?
bautizado en la palabra de Dios y uno se da cuenta. Entonces todo lo que íbamos a hacer en esas congregaciones que te zambullían, que ponías tu cabeza y te dejaban caer agua, eso solo era una representación del bautismo. Eso no es el bautismo, ¿no? Y sabemos que Juan lo hizo en Jesucristo, pero ese no es el bautismo. El Espíritu Santo es el administrador, sí. Entonces, ¿cómo recibes el bautismo del Espíritu? Por la palabra de Dios, por cuanto cuando Dios tenga misericordia de ti, te va a otorgar el don de la fe para poder creer en lo que está escrito. Se puede predicar aunque no tengas el bautismo del Espíritu, esperar hasta que lo tengas. Pues te pregunto, Clipo, ¿no? Te pregunto, ¿tú eres pecador? No hablo englobación de todas las personas, te lo pregunto a ti especialmente. ¿Tú eres pecador? Si puedes responder, pecador seco y pecador mojado, exactamente. Dice, en todo tiempo estuve estresado pensando que todavía tenía que lograr agradar a Dios. A ver, ¿qué? A propósito, porque Dios muestra la gracia, sin embargo, Pablo queda inmediato, como no entiendo, salvarme. ¿Cómo Diógenes? Me perdí. Saludos desde Juchitán. Saludos, Xavi. Sí, lastimosamente. Ok. Bueno, mira. Lo vamos a volver a explicar, ¿no? Sabes que Dios menciona que Él aborrece el pecado, ¿no? Sabemos por medio de cuando un sumo sacerdote tenía que entrar en presencia de donde estaba el arca de la alianza, en presencia que era pues como que representación de la presencia de Dios, y estaba sobre un velo. Antes de pasar ese velo tendría que lavarse los pies, lavarse las manos, ofrecer expiación por su pecado para poder entrar. Esto significa que nadie entra a la presencia de Dios si tiene pecado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Dios aborrece el pecado. Dice, ya te entendí, gracias por explicarme bien hasta hoy, ya siento una carga que no tengo que cargar más. Diógenes, ¿en serio? Es que de repente empecé a leer y yo, ¿qué? A ver, Diógenes, explícame, ¿cómo entendiste? ¿No? Entonces, Clipo, sabemos que Dios no tiene relación con el pecado y aborrece el pecado. ¿De qué manera? Nosotros queremos querer creer por medio de nuestro corazón, por creerse bueno, que nuestro Señor Jesucristo menciona, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, la condición del humano es creerse bueno. Sabemos que cuando los levitas llevaban el arca hacia donde estaba David, pero lo llevaban como en un carrajito, ¿no? En un carrito lo llevaban. Dios necesita ayuda, como decir, y es que Dios mandó que solo los levitas lo podían cargar, y ahorita solo un levita lo iba cuidando porque ya iba jalándose por unos animales y en un carruaje. Dios necesita que no lo carguen los levitas. Es más, yo le voy a dar un carruaje, le voy a dar lo bueno que hay en mí, ¿no? Entonces, pues vemos que iba avanzando y pues iba en un camino que estaba haciendo así, ¿no? Había pensado que Cristo murió por nuestro pecado, pero pensé que estaba en deuda con Él. Ya no tenemos deuda. Jesucristo lo ha cumplido todo por nosotros. Y esta es la palabra de Dios viva. Es por eso que yo te digo, para nosotros humanamente existe el pasado, el presente y el futuro. En el pasado lo limpió, pero yo hoy todavía veo pecado. Pero si sabemos que Dios no habla como habla el hombre, y Dios no es hombre para que piense como hombre, sino menciona la palabra por toda la eternidad, para siempre. La paz de Cristo sea contigo, caballero. ¡Epa! Bueno, entonces les explicaba. David dijo, yo voy a ayudar a Dios haciéndoles. Entonces iba saltando el arca haciendo así, ¿no? Porque iba en un camino piedroso, ¿no? Estaba haciendo así. Entonces, ¿qué pasa? El arca hace como que si se va a caer y llega un levita y lo toca, ¿no? Lo intenta detener para que no cayese. ¿Y qué pasa con ese levita? Muere en el instante. Y entonces David se espanta, ¿no? ¿Qué pasa? Dios no necesita ninguna ayuda tuya. Si bien originalmente Dios dijo que por medio de los levitas debía ser cargado, y cuando esa arca se iba a caer, ¿qué hace el hombre? Intenta ayudar. Porque el arca de Dios se iba a caer, ¿no?
pero Dios no necesita tu ayuda. Entonces es exactamente lo que hace el humano justamente en esto. Dice, Dios tenía una venda que era así. Cuando Dios quiere tener misericordia, sucede como Diógenes lo acaba de ver ahorita. Abrió los ojos a la verdad de la palabra. Está escrito. No está escrito en ningún otro lado. Está escrito. Y gloria a Dios y amén por eso, ¿no? Porque Diógenes pudo ver lo que está escrito. Exactamente, ¿no? Entonces, la buena bondad, el buen corazón, pues quiere ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda de ti, ¿no? Es como el propósito que Satanás le dio a Dios, ¿no? Eso lo voy a explicar en otro punto, pero Satanás solo tenía un propósito: mostrar y defender la gloria de Dios. ¿Pero de qué lo necesitaba defender? De absolutamente nada. Pero el propósito de Dios fue que Satanás defendiera y mostrase Dios su gloria a través de eso. Entonces nos pone a pensar, el libre albedrío no existe, pero Dios quiere tener misericordia de todos por su gloria. Entonces empiezan a haber unas revueltas, y lo que hay aquí, lo que se ha ido dando durante tiempo, quiere decir es que esto es contradictorio a la palabra. No es contradictorio, ¿no? Entonces sigamos. Ese levita muere y David dijo, ay, ahora ¿cómo voy a llevar el arca de la alianza allá donde debe de estar, ¿no? Entonces, pues no me acuerdo del nombre, lo deja con una persona, la cual David lo deja, y David llega a sus oídos que la gracia de Dios cae sobre esa casa de ese hombre, ¿no? En abundancia, en todo, por cuanto el arca de la alianza, la presencia de Dios estaba ahí, ¿no? Entonces David dijo, tengo que ir a traer el arca sí o sí. Entonces cuando la fue a traer, él danzaba y él bailaba, ¿no? Por gloria de Dios. Entonces, pues eso es, los que son hermanos y los que todavía no son hermanos, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Por eso es que la palabra dice, el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver la justicia de Dios que ya fue hecha y cumplida por Jesucristo. Dice, ya entiendo por qué vives tan contento. Exactamente. Ahora es el gozo que todos los justos tenemos, en el que ya no tenemos esas cargas tan atadas y pesadas, porque Jesucristo las cumplió por nosotros, ¿no? Amén. Sí, exactamente. Igual, la verdad de Dios, ¿no? Y lo vio ahora, lo vio gracias a Dios, mira, misericordia de Dios que le ha dado, ¿no? Porque sabemos que para que recibas misericordia, Dios tiene misericordia de solo quien Él quiera tener misericordia. Y gracias a Dios, Diógenes tuvo misericordia. Bueno, Dios tuvo misericordia de Diógenes, ¿no? ¿Cómo te llamas, Diógenes? ¿Cuál es tu nombre? Nada más puedo ver tu foto de perfil, no sé ni de dónde eres, no sé de aquí, pero no pasa nada. Igual, tengo 5 años que Dios ha estado trabajando en mí, ya me quitó muchas cosas. Lee Job, ¿no? Muchas congregaciones hablan sobre Job, donde debes de acercarte a Dios, pero no tanto, porque si no te va a hacer lo mismo que Job. ¿En qué cabeza cabe? La ley de ojos para afuera nada más, cuando se ha de discernir espiritualmente. Job se creía varón justo y perfecto delante de Dios, alejado de la maldad, tanto que ofrecía expiaciones y holocaustos por sus hijos, porque decía Job, ¿qué tal y mis hijos pecan? Yo ya soy justo por lo que yo hago, ¿no? Pero ¿qué tal y mis hijos pecan? Cuando Dios reunió a todos sus ángeles y también ahí llegó, pues prácticamente le dijo, ¿no has considerado mi siervo Job, varón justo, perfecto y alejado de la maldad? Ve y míralo, mas no lo toques, ¿no? Que no lo matase como tal. Dice Diógenes Antonio Guerra Saldaña de Panamá, David Chicri, exactamente, Alto de San Cristóbal. No lo conozco, pero excelente, Diógenes. Ahora sí, o es que no sabía si Diógenes era un sobrenombre, pero ahora sí ya sé. Dice, ¿a qué se refiere que te congregues? ¿A qué se refiere? Congregarse. Bueno, empecemos, ¿no? Iglesia. ¿Qué significa iglesia? Significa congregación de los justos. Es aquella, la iglesia de Dios,
solo porque los hombres lo conocen como iglesia, pero dentro de ellas dicen que son pecadores. Esa es la iglesia de Dios. Cuando la iglesia significa congregación de los justos, no es iglesia. Ante los ojos del hombre las conocen como iglesias aquí y allá, aunque digan, sabemos que iglesia solo hay una, la iglesia de Jesucristo, pero el que tenga ese título, iglesia de Jesucristo, y adentro haya pecadores, eso no la vuelve iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la congregación de justos. Entonces, debes de congregarte con los justos, con los que ya son salvos, limpios de todo pecado, quienes han recibido el perdón de los pecados, porque es importante congregarse con los justos, porque ahí se tiene comunión y se hablan las maravillas de Dios. Porque, por ejemplo, mira, Diógenes acaba de darse cuenta por misericordia de Dios que estaba bajo las obras, ¿no? Vemos que bajo las obras, Santiago 2:10 y Gálatas 3:10, que nos dice que todos los que están bajo maldición, todos los que están bajo las obras están bajo maldición, y todo aquel que ofende en un punto se hace culpable de todos. 10 mandamientos, Nuevo Testamento hablan sobre 2 nuevos mandamientos, pero realmente los 10 mandamientos son el resumen de 613 mandamientos, decretos y preceptos que deben de hacer. Dice, y un grupo de personas limpias de sus pecados por Jesucristo. Exactamente, ¿no? Eso es congregarse con los justos. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer, no? Como yo hago live todos los días, porque gracias a Dios, porque me permite predicar su evangelio, el perdón de los pecados. ¿Qué significa evangelio? Significa que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Cuando Él resucita, nos brinda justificación para tener comunión con Dios, ¿no? Ese es el evangelio, y lo dice Pablo en Romanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Yo en este punto, pues ya estoy predicando, gracias a Dios, su evangelio. Entonces todos debemos de ser de esa manera, pero yo puedo predicar si no conozco el corazón de Dios, entonces no puedo predicar las cosas de Dios. Por lo tanto, ¿dónde conocemos el corazón de Dios? Lo conocemos a través de la palabra, de lo que está escrito. No crean en lo que yo digo, no crean en lo que ustedes dicen, crean solo en la palabra, porque menciona, maldito todo aquel que confía en el hombre. Muchas personas lo ven, no voy a confiar con mi abuelo, no voy a confiar con mi mamá, mis conocidos, aquella persona, aquí y allá, todos. Pero ¿quién no se ha englobado en hombre? Tú y yo somos hombres. Entonces, ¿quién debemos de poner de primeras en no confiar en ese escalafón? Me debo de poner a mí, porque yo soy hombre. Eso quiere decir nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no crea en sí mismo, crea solo en lo que está escrito. Si yo, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, Romanos 3:24 dice, justificados gratuitamente por su gracia, y aquí no, estoy confiando en mí mismo. Voy a la palabra, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No estoy confiando en mí, estoy confiando en lo que dice la palabra. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, y es por eso lo importante de tener comunión con los hermanos, ¿no? La salvación no se pierde, pero se puede vivir conforme a la carne todavía, ¿no? Porque todavía eres carne. En espíritu, ahora ya no moramos nosotros, mora nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero los que no tienen comunión, no se congregan con los justos, pues obviamente llega un punto en el cual se apartan, ¿no? Se apartan de estar escuchando palabra, pasa aquí, pasa allá, y pues no están en constante escucha de la palabra, y por lo tanto, ¿qué pasa, no? Se alejan, hacen cosas, ellos piensan, híjole, estoy cayendo otra vez en las obras. Ya no podemos caer en las obras. ¿Por qué? Porque Dios nos manda. ¿Qué nos dice a través de la mujer encontrada en pleno acto de adulterio? Nos dice, vete, dice, ni yo te condeno, escribe en tierra, vete y no peques más. Le dijo, vete mujer adúltera y esfuérzate por no pecar más. No, cuando Dios habla, así se hace. Y sabemos que Jesucristo es Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. Dios mismo, ¿no? En Jesucristo. Dijo, vete y no peques más. Así como dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
¿Qué pasa con esa persona? Esa persona no se esfuerza, sino por la palabra que hay en el poder de Dios, así se hace. Es por eso que el nacido de Dios no practica el pecado. ¿No? Y esto es tan maravilloso que, pues miren, apenas estamos en Génesis capítulo 4, versículo 17. Mañana toca el versículo 18. Y pues no, lo que les estaba diciendo. Caín dio a luz a su mujer, conoció a su mujer y dio luz a Enoc. No fue el Enoc del hijo de Jared, descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pues ¿qué? Por medio de Seth, ¿no? No fue ese Enoc, sino fue el otro Enoc. ¿No? Entonces, pues eso es, debemos de tener comunión con los demás hermanos, ¿no? En este caso, como les decía, la muchacha la cual recibió por medio de la palabra de Dios, cuando yo fui a hablar a su live, que de hecho tuve que subir, ¿no? Porque le dije, se me es muy difícil, hablarte así porque pasan tantos pensamientos y es muy corto lo que se puede decir aquí. Si tú me permites, yo puedo subir, ¿no? Y ella dispuesta, con un corazón dispuesto, aceptó que yo subiera. Y estaba predicando y predicando y predicando. Y por misericordia y gracia de Dios y gloria a Dios, ella pudo recibir. O sea que hay que creer, y el que sigue pecando no cree del todo o deja de creer, como la parábola del sembrador. Aquel que peca no cree en Dios para nada, absolutamente nada. Aunque su boca mencione Dios, no le habla al Dios creador, no le habla al Dios bíblico, le habla al Dios de que hay en su mente. El que cree, por ejemplo, ¿no? Como yo te decía, el corazón y la mente, los deseos y el querer, quieren que Dios se acople, Dios está aquí, se acople a lo que hay aquí adentro. Quiere que Dios sea como lo que hay aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Las personas entienden que son pecadoras porque pecan, ¿no? La palabra nos dice, eres pecador porque naces pecador. Salmos 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El rey David supo que desde su nacimiento, desde que se estaba formando en el vientre de su madre, era pecador. Nació pecador, no se hizo pecador porque peca, es pecador y peca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dios ya ha mandado a su Hijo a pagar por el pecado, pero las personas están todavía bajo las obras, bajo maldición. La maldición, como le he dicho muchas veces, no es mala como realmente la ve el hombre, es buena porque es buena para bendición. Cuando más abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la pudimos ver hoy con Diógenes, ¿no? Entonces, Diógenes, todo lo que has pasado, todo lo que ha pasado en tu vida, Dios ha trabajado en tu tierra, la ha endurecido, como la endureció con Faraón, la ha ablandado, la ha endurecido, la ha ablandado, la ha endurecido, para llegar a este momento, para que cuando la semilla del Espíritu llegó a tu tierra, que cuando la palabra dice tierra, habla de nosotros, de nuestros corazones. Cuando la semilla llegó a tu tierra, pudo ser sembrada como Dios manda, y ahí es donde, donde vas a florecer ahora. Hola Chris, dice, bro, te quiero mandar unos videos del cual quiero que de tu análisis tienes Instagram. Pues mándame los links aquí, copia el link y me lo mandas aquí, ¿no? No pasa absolutamente nada. Tengo Instagram, pero no, o sea, es que no lo uso y no sé cuál es el nombre que tengo. Con eso te digo todo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? La palabra, la parábola del sembrador, del buen samaritano, me confundo mucho, ¿no? La parábola del sembrador es lo que Dios hace con nuestra tierra. Nosotros, nuestros corazones. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora el que está sentado en el trono de mi corazón ya no es el ego, ya no es lo que yo quiero, ya no es el corazón que puso Satanás, ahora es Jesucristo. Y muchas personas dicen, ahora hago lo bueno. ¿Haces lo bueno por qué? ¿Haces lo bueno porque tu naturaleza es ser bueno? No, haces lo bueno, haces bondad porque ahora Jesucristo vive en ti. No haces las bondades que tú quieres, sino la bondad que hay en Jesucristo. Si bien sabemos que Dios
hizo los caminos, ¿para qué? Para que solo andemos en ellos. Absolutamente no hay nada que hacer más que solo predicar el Evangelio. Pero como les digo, no podemos predicar el Evangelio si no conocemos la palabra y no nos congregamos con los justos. Bien, entonces, pues esto fue todo. Llevamos hora y media predicado, pero gracias, gloria a Dios, que por lo menos Diógenes, bueno, todos los que ya somos salvos, ¿no? Y que eso es tener comunión, y Diógenes que pudo recibir misericordia de Dios, recibir el perdón de los pecados, ¿no? Eso me es grato, muchísimas gracias Dios. Ya puedo decir que la muchacha que ya encontré, ¿no? Ahora es mi hija espiritual y ahora Diógenes es mi hijo espiritual. Los galardones que ahora vamos a tener en el cielo, ¿no? Eso es todo, ¿no? Nos vemos el día de mañana para leer Génesis capítulo 4 versículo 18. Regularmente hago estos live a partir de las 8:30 hora México. Para quien no sepa qué hora es en su país, por ejemplo en Panamá, yo no recuerdo qué horario tienen, pero pueden ir a buscar. Si en México son las 8 de la mañana, ¿qué hora es en mi país? Panamá, ¿no? O cualquier otro país. Entonces, si en un dado caso no se hace a esa hora, pues de que se tiene que hacer, se tiene que hacer, ¿no? Entonces lo hago en algún otro tiempo, pero regularmente lo hago en ese tiempo. Para las personas que quieren ir a repetir este live o los live anteriores que hemos hecho desde Génesis 1:20, de 1:19 están aquí en TikTok, pero de 1:20 en adelante están en la plataforma roja en donde ves tus videos, como los videos de Mr. Beast y de así, no, porque no puedo mencionar la palabra. Estamos como Justo por la Fe y la misma foto de perfil. A la hora de ir a buscarlo, ahí en esa plataforma se pueden encontrar un perfil que se llama Justos por la Fe. Ese hermano también es justo y predica el Evangelio. De hecho, tiene una foto de él, es un güerito y así, ¿no? Pero si quieren ir a repetir exactamente este live, gracias soy salvo. En esta plataforma, subimos la repetición de todos estos live. Probablemente más o menos como en media hora voy a subir esta repetición, porque como duró hora y media, sí va a costar un poquito. Sí, aquí en TikTok tengo anclado un video para que cómo ustedes deben de ir a buscar este canal en específico en esa plataforma para que lo puedan encontrar, porque como es nuevo, no tiene muchas reproducciones, pues obviamente no se encuentra fácilmente, ¿no? Entonces, sé que esta carne algún día va a dejar este mundo. Me tienes que aceptar la solicitud, ya te escribí. Ok, Diógenes, yo te la acepto, no te preocupes, ahorita terminando. Yo sé que este cuerpo va a dejar el mundo, el espíritu va a ir para con Dios, pero esos videos ahí van a quedar, ¿no? Hasta que Dios quiera. Dios permitió estos medios para que llegase la palabra a toda criatura, ¿no? Muchas personas quieren decir es que porque Dios permite las guerras, porque Dios permite aquí, porque Dios permite allá, porque Dios permitió que yo perdiera, es para que Dios tenga misericordia de ti, pero no todos lo pueden entender, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana para seguir hablando de Génesis 4:18, ¿no? Nos vemos, adiós.